Juan Terradillos es considerado uno de los más distinguidos juristas españoles en los campos del derecho penal, el derecho penal económico, el derecho de la empresa y el derecho penal del trabajo. Recientemente ha sido nombrado doctor honoris causa por la Pontificia Universidad Católica de Perú. Llegó a Montevideo para participar en el panel Delincuencia Económica y Empresarial que se realizó en el marco del Encuentro de Expertos Internacionales sobre Reforma Penal que organizó la Cámara de Representantes, la Unión Europea y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Muy buenos días, le damos la bienvenida a Juan Terradillos, abogado español, como decíamos en el informe, experto catedrático de Derecho Penal. Bienvenido, un gusto recibirlo. Y esta mañana también sumamos a la mesa la presidenta de la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes, Cecilia Botino. Bienvenida, un gusto recibirla. Cecilia, en particular, Terradillos es experto en delitos económicos. En el caso de Uruguay, ¿no hay incorporación de delitos económicos al Código Penal y es la idea incorporarlos? Sí, el Código Penal del 34 evidentemente que tuvo una mirada muy escasa sobre este tema. Nosotros creemos que a esta altura de los avances que hemos tenido en derecho fundamentalmente en nuestro país, es necesario incorporar los delitos económicos. Hemos legislado, pero hemos protegido la propiedad con aquellos delitos que son de los delincuentes, lo que nosotros decimos delincuentes típicos, que atacan la propiedad a través de la rapiña. Creamos la figura de copamiento innecesaria, pero bueno, la creamos, pero no hemos, por ejemplo, avanzado en la tipificación de delitos cometidos por las empresas. Entonces, una oportunidad histórica como la que tenemos, que es codificar, tener una mirada actual del derecho penal también, no puede quedar afuera y no podemos seguir siendo omisos en crear delitos cuando en definitiva la propiedad es de esta característica. Juan, a su criterio, ¿cuáles son los delitos económicos que deberían incorporarse a un código penal? Mira, el catálogo sería amplísimo. Pero me parece que más importante que la enumeración de posibles delitos, que ahora podríamos sacar un listado y desde luego lo haremos a lo largo de la entrevista, me parece importante definir cuáles son las tareas previas para enmarcar el debate sobre qué conductas criminalizar y qué conductas no criminalizar. Y a mí me parece que hay determinados pasos que se me adveran inevitables en el proceso legiferante uruguayo. Es decir, en primer lugar, me parece que hace falta una definición de objetivos, es decir, enmarcar exactamente qué es lo que se quiere hacer. Y eso hay que plasmarlo de una manera sistemática. Quiero decir, el juez uruguayo se encuentra todas las mañanas con un cuerpo legislativo, el Código Penal Común, que respondió en su momento, pero han pasado casi 100 años, respondió en su momento a objetivos, a parámetros ideológicos, a parámetros científicos, pero que ya no responde. Y se encuentra junto a ese corpus obsoleto, limitado, parcial, se encuentra un catálogo de decenas y decenas de leyes penales especiales que tiene que aplicar con mayor o menor criterio. Ahí siempre se producen lagunas, pero es más, se producen contradicciones. Porque si a lo largo de los años mayorías políticas distintas, vale decir, políticas distintas, ideologías distintas, van incorporando leyes penales que se van acumulando y no coordinando ni consolidando, quiere decirse que el conjunto que tenemos es absolutamente heterogéneo. Primer paso, poner orden ahí mediante un corpus medianamente sistemático. Segundo paso, saber en qué mundo estamos. Es decir, ¿quién comete la gran delincuencia económica? No el menesteroso, sino los grandes protagonistas de la dinámica económica, sujetos que responden a la tipología del criminal de cuello blanco, es decir, con capacidad económica, con formación profesional especializada, con capacidad de decidir, bien integrados en los mecanismos de poder económico, incluso de poder político, mezclan la actividad lícita con la actividad ilícita, etcétera, etcétera. Bueno, estos sujetos se mueven dentro de estructuras empresariales. Ojo, no quiero decir que lo empresarial sea un cobijo de delincuentes. Lo que quiero decir es que la gran delincuencia económica utiliza esas morfologías y esas estructuras. Bueno,
cuando digo que lo primero que tengo que saber es en qué lugar nos estamos moviendo, saber que estos sujetos son empresas. Por tanto, la empresa del siglo XXI, pero también la del siglo XX, no es la empresa unipersonal, es la corporación, la sociedad mercantil. Si los sujetos que actúan en el tráfico económico tienen personalidad jurídica, habrá que exigir responsabilidad penal a esos sujetos que son personas jurídicas. Es decir, plantearse definitivamente el debate al que yo creo que Uruguay llega tarde, de exigencia de responsabilidad penal a las personas jurídicas. Y si estamos, y termino con esto, de estos planteamientos previos, y si estamos en ese nivel de cuestiones previas, identificación de sujetos, bueno, la empresa es un marco definido. Habrá que exigir responsabilidad penal a las personas jurídicas, pero si las empresas que actúan en el tráfico económico, por tanto también en el delictivo de manera relevante, son sociedades, hay que plantearse con urgencia la incorporación de un catálogo de delitos societarios, como los que por otra parte están en todos los países de economía de mercado. Y finalmente, dentro de la empresa... ¿Puede poner un ejemplo antes de ir a lo que iba a decir finalmente? Falsedad en la información social, acuerdos abusivos en prejuicio de los socios, administración fraudulenta, estos casos que en España estamos viendo todos los días. Grandes sociedades que dan trabajo o que daban trabajo a miles de trabajadores, que han contado con generosas subvenciones públicas, que han producido ingentes dividendos, ingentes beneficios y que de pronto se vienen abajo. Y cuando se vienen abajo descubrimos que los directivos, es decir, los administradores, se han atribuido retribuciones absolutamente millonarias y desmesuradas, que han vaciado el capital de las grandes sociedades, dejando en la calle a los trabajadores, dejando en la insolvencia a los acreedores, perturbando el sistema económico y defraudando subvenciones públicas. Ejemplos podríamos poner cientos. Y finalmente decía, si la empresa engloba fundamentalmente desde el punto de vista funcional a empresario y trabajadores, los derechos que pueden ser especialmente sensibles en ese ámbito, es decir, los derechos de los más desvalidos, que en ese ámbito son los trabajadores, deben ser otro objeto de reflexión inicial. Y a partir de ahí, y de alguna reflexión más sobre lo que significa el mercado globalizado, podríamos quizá lo que significa la integración internacional, lo que significa la financiarización de la economía, se puede extraer un catálogo de delitos o de conductas atipificas, pero se puede estar con gran facilidad. Pero siempre que tengamos claro qué queremos hacer con el modelo general, ¿no? Cecilia, y por ahí va a tener que ir nuestra discusión, aunque hayamos llegado tarde, pero por eso decía que es necesaria. Nosotros en realidad nos hemos puesto y centrado en la corrupción en la administración pública, pero en realidad no hemos hablado ni hemos avanzado en la corrupción en la actividad privada. Sabemos de vaciamientos, sabemos de empresarios ricos y trabajadores pobres, fundamentalmente también con el uso de financiamientos públicos a través de bancos públicos. Sabemos de lo que pasó en la crisis bancaria, lo mismo. Creo que los uruguayos tenemos ejemplos claros de delincuentes de cuello blanco, ¿sí? Pero a los que el derecho penal no alcanzó. Entonces tenemos que ir hacia ahí. Y bueno, creo que hemos tenido un avance y que puede ser el principio, pero vaya si nos costó con la ley de responsabilidad penal empresarial. También las discusiones, cómo se dieron, lo que se decía, lo que iba a pasar, ahí están todas esas figuras, si alcanzábamos a personas físicas, alcanzábamos a personas jurídicas, qué iba a pasar con los empresarios. En realidad lo que significó fue que bueno, pudiéramos avanzar en proteger más la vida y la integridad física de los trabajadores y aquellos buenos empresarios que cumplen con todas las normativas, en realidad no les va a pasar nada. Y creo que en este sentido, bueno, vamos a avanzar así y la práctica y lo que nos puedan aportar las experiencias internacionales nos va a tener que servir para que el Código Penal nuestro, en definitiva, si vamos a legislar, no puede quedar fuera este tipo de delincuencia. Terradillo, y en el caso de España, ¿cuánto se avanzó en legislar sobre delitos económicos? Bueno, se avanzó bastante. El Código Penal de 1995, que en el fondo es el primer código después de la dictadura, porque tardamos mucho en adecuar la legislación penal
al marco constitucional, incorporó una buena serie de delitos, allí los denominamos socioeconómicos, en definitiva los delitos que tienen contenido económico, pero no son los clásicos delitos patrimoniales, sino aquellos que afectan a bienes jurídicos colectivos o institucionales. Hicimos un catálogo bastante completo que, sin embargo, ha tenido que ser retocado. ¿Y qué ha tenido que ser retocado? Por algo evidente. La realidad económica cambia a velocidad vertiginosa, pero no solo porque cambia la economía, es que cambian las tecnologías. De modo que hoy se puede apostar en bolsa en Hong Kong e inmediatamente cobrar los dividendos en Nueva York, pero directamente. Por tanto, también se puede apostar ilegalmente en Yakarta sobre un partido de básquet en Oklahoma. Este tipo de tecnología en una sociedad financiarizada, en una sociedad que es globalizada, pero que además se mueve en torno al capital especulativo. Ahora mismo los capitales que se mueven son los capitales que no producen. Bueno, desde el punto de vista de la ortodoxia neoliberal me dirán que estoy equivocado, pero ciertamente, ¿dónde están invirtiendo los grandes capitales de los fondos de pensiones de los japoneses? Pues allí donde no donde van a crear una actividad industrial, por ejemplo, agrícola, que enriquezca a los pueblos, sino en la entidad que les vaya a dar una rentabilidad más alta y más rápida. Y esas son las reglas del juego. Y frente a esas reglas del juego, la legislación penal tiene que ser enormemente dinámica porque todo se queda viejo. Pero se queda viejo incluso, voy a poner un ejemplo. La ley de propiedad industrial o la sanción a los delitos contra la propiedad industrial e intelectual en Uruguay tiene la fecha del año 2003. No sé si es correcta o es incorrecta, no la puedo estudiar a fondo y además yo no tengo por qué calificar una realidad normativa ajena a la de mi país. Pero como ciudadano de la calle sé que del año 2003 hasta aquí, en esas tecnologías ha pasado de todo, es decir, ya ni el lenguaje es el mismo. Por lo tanto, es necesaria una continuada renovación. En 1995 se realizó efectivamente una tipificación de muchos delitos socioeconómicos en mi país. ¿Cómo ha funcionado? Mal, porque si hemos sufrido la crisis financiera de los años 2007, 2008 y siguientes, que ha hundido en la miseria a grandes capas populares del país, que ha precipitado en el desempleo a más de un 30% de españoles, que ha creado una deuda pública que en este momento significa el 99% del Producto Interior Bruto, es decir, que nos ha hecho un país débil y pobre. Y cuando digo un país débil y pobre no hablo de grandes magnitudes. Estoy hablando de que mengua la calidad de la asistencia sanitaria, que mengua la posibilidad de acceso a la escuela, que mengua la posibilidad de planes de pensiones que efectivamente garanticen una vejez digna, etcétera, etcétera. Estoy hablando de conductas delictivas. El que vació los bancos no ha hecho más que cometer la estafa que hizo el estafador del siglo XIX, pero con grandes tecnologías y sobre todo con grandes masas. 42.000 millones de euros en un solo banco en mi país. Entonces, tengo que decir que el sistema no ha funcionado, porque si hubiera funcionado bien, lo hubiéramos previsto. Bueno, también es verdad que en estos momentos tenemos cientos de procesos abiertos por estos delitos, quizá un poco a posteriori, como reacciona siempre el derecho penal, va por detrás a la hora de imponer las penas, a la hora de motivar, a la hora de, no de educar como decíamos esta mañana, sino a la hora de reforzar mecanismos de decencia colectiva, o al menos de responsabilidad colectiva. Eso no lo podemos nunca cuantificar, no sabemos cómo puede funcionar, pero ciertamente algo debe haber. Es decir, cuando se comienza a castigar en serio el delito de administración fraudulenta de bienes de la sociedad, los directivos de la banca y de las entidades financieras de mi país saben que no se pueden alegremente conceder unas indemnizaciones millonarias porque alguien va a plantear inmediatamente una querella y presumiblemente habrá una condena, que quizás les preocupe poco, pero les va a preocupar más el proceso, la prensa, los medios, el pasar de ser un caballero a ser un delincuente. Un chanta, Entonces, todo este tipo de cosas yo creo que van funcionando. No tenemos un sistema perfecto, también porque no tenemos un sistema procesal perfecto. Nosotros, por ejemplo, tenemos la responsabilidad penal de las personas jurídicas desde hace bastante tiempo, 6 años. No ha funcionado ningún juicio. Es que se nos olvidó cambiar la ley de enjuiciamiento criminal, cambiar la ley procesal.
y por tanto... Usted dice, a ver, para entender, usted dice, bueno, se transformó el código, Sí, pero el proceso no fue se transformado. Entonces no hay forma humana de... Claro, pero esto es la gran servidumbre que tienen siempre las reformas penales. Si no van acompañadas de medios que las hagan posibles, que las hagan viables, no hay posibilidad humana de que funcionen. Yo puedo tener una perfecta tipificación del delito de abuso de información en el ámbito bursátil, el delito del insider que abusa en beneficio propio de su información. El juez no entiende de esto y el fiscal tampoco. Si no tengo una inspección pública, honesta, alguien que lo bien dotada asesore y muy bien preparada, alguien que persiga, alguien que le pueda llevar al juzgado los papeles claritos para que su señoría los entienda, realmente no puede funcionar. Entonces no solo es el proceso, es el aparato procesal, es el aparato fiscal, es el aparato educativo también. Tenemos que saber de una vez que el éxito en la vida o el máximo éxito en la vida no es el enriquecimiento rápido, sino que hay otros valores. Uno pensaba, ¿no?, cuando por ejemplo lee las noticias, ¿de dónde saca el dinero el terrorismo? ¿Cómo hace para moverlo? Si usted quiere, un ciudadano común, un turista, va a cambiar, no sé, $100 a un banco, le piden los documentos. Sí. ¿Cómo hace el terrorismo? Y si lo va a cambiar en Argentina, ni así. No saca los dólares. Estaba pensando en el terrorismo, estoy pensando en... Pero ¿cómo hace todo el narcotráfico? El lavado de dinero? ¿Cómo lava el dinero Chapo Guzmán? ¿Cómo lavan el dinero todos los La señora dijo que a ella no le consta. Porque... Fíjense en lo siguiente, toda la gran delincuencia económica, la grande, la importante, la que realmente nos debería preocupar, porque condiciona nuestra vida cotidiana, esa mueve ingentes capitales que tienen que ser lavados. ¿Y cómo se lava? En instituciones bancarias, con la complacencia y con el aval de notarios, contadores, todos los sujetos que intervienen ahí. Entidades bancarias que crean paraísos fiscales, que en este momento están paraísos fiscales radicados tanto en el Caribe, como en los Estados Unidos, como en el sur de Inglaterra, como en el sur de España, etcétera, etcétera. ¿Cómo se puede evitar, por ejemplo, el fraude fiscal que supone el lavado de esas ingentes cantidades de dinero? Hace unos meses hubo una reunión del Consejo Económico de la Unión Europea para tratar ese tema y sacaban a reducir las grandes cifras, los grandes perjuicios que se crean por estas conductas de lavado de activos y elusión, en definitiva, de responsabilidades fiscales. Lo lamentan, pero a nadie se le ocurre lo más sencillo, que es, no puede haber una entidad financiera en mi país que a la vez tenga oficina en un paraíso fiscal. Querido Banco de Santander, si usted quiere operar en España, opera en España, o opera en Uruguay, pero en Delaware vamos a verlo. Y en las Islas Caimán vamos a verlo. Claro, esta es un poco la historia. Pero ahí no, claro. La libertad de mercado se yergue en máximo criterio definidor de lo que es factible, lo que no es factible, lo que es tolerable y lo que es intolerable. Y a partir de ahí, realmente, con ese tipo de moral... ¿Se podrá discutir así a este nivel? Por ejemplo, plantear que los bancos no tengan sucursales en paraísos fiscales. Bueno, en Uruguay eso fue dramático, ¿no? Y recordemos lo que pasó en el 2002. Ojalá pudiéramos. La verdad que el debate propuesto es riquísimo. No sé si lo podremos dar. Yo creo que tenemos que establecer cuestiones generales de política criminal, establecer... Bueno, la finalidad de la pena, qué bienes jurídicos vamos a proteger, y ahí sí vamos a estar adoptando esta política. Cuando sea el resultado final del debate que podamos dar en el Parlamento, bueno, vamos a decir si estuvimos a la altura. Yo decía muchas veces cómo se da incluso el debate parlamentario, por eso tratamos de hacer un proceso anterior a poner el proyecto nuevamente en la comisión, que generara esto. Ojalá este debate que se da por fuera del ámbito parlamentario también, por eso yo hacía referencia siempre a los documentos de las organizaciones sociales que nos aportan esa mirada que capaz que del ámbito político rehuimos, porque nos lleva a tomar definiciones que muchas veces afectamos determinados intereses y no lo queremos hacer. Uruguay está en el medio de un juicio internacional en este momento con una multinacional como es Philip Morris, y es en definitiva un debate entre el comercio y la salud. Lo que pasa que, claro, una empresa extranjera
basada en un tratado de protección de inversiones, lleva a Uruguay a un estrado económico. Y ahí será la lucha entre lo económico y la salud. Claro, es que este tipo de asuntos son enormemente graves y consiguientemente es muy difícil que alguien venga dando recetas fáciles. Y evidentemente no las estoy dando, no estoy diciendo que por dónde creo que pueden ir los tiros, ¿no? Los conflictos de los pequeños estados con las grandes multinacionales, ¿no? En definitiva, vamos a ver quién va a decidir ese conflicto, porque al final saben ustedes que en virtud de múltiples tratados bilaterales o multilaterales de los Estados Unidos con los demás países, hay que renunciar incluso a la propia jurisdicción, que es lo que se nos está imponiendo ahora en Europa, clandestinamente por cierto, que eso se nos está imponiendo en Europa, renunciar a la propia jurisdicción e ir a mecanismos de arbitraje. ¿Y quién es el fuerte para nombrar los árbitros? El pez grande se come al pez chico en la selva siempre, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa también en la economía. Por tanto, no hay que ser ingenuo. Yo apunto grandes objetivos, pero naturalmente no tengo ninguna ingenuidad. Pongo un ejemplo solo sobre fraude tributario, lavado de activos, etc. En el año 2012, 2013, 2014, 35 grandes multinacionales se radican en Luxemburgo. Multinacionales del tipo Pepsi-Cola, no estoy hablando de pequeñitas, 35 de las más importantes del mercado. Instalan sus sedes en Luxemburgo y pactan con el gobierno de Luxemburgo pagar allí sus impuestos. Claro, Luxemburgo es un pequeñísimo país donde estas multinacionales no ejercen ningún tipo de actividad. Y como no ejercen allí ningún tipo de actividad, pagan impuestos por la actividad que realizan, es decir, impuestos irrisorios. También lo hicieron con Bélgica, ahora la Unión Europea ha obligado a Bélgica a devolver, no sé qué pasará con Luxemburgo. Por ejemplo, entre estas 35 no estaba Apple, que hacía la guerra por su parte, pero que tributa un 2% de sus beneficios fuera de los Estados Unidos. Es decir, la tributación es absolutamente ridícula, fraudulenta. Estas 35 multinacionales que pactan su radicación en Luxemburgo, ¿con quién lo pactan? Con el ministro de Hacienda de Luxemburgo, el señor Juncker. El señor Juncker, que de este modo engaña a Europa, quizá al resto del mundo también, provocando esta conducta fraudulenta, no solo no es castigado por sus electores, sino que su partido es elegido ganador y pasa a ser presidente de Luxemburgo. Y después de ser presidente de Luxemburgo, pasa a presidir la Comisión Europea. La Comisión es el gobierno de la Unión Europea, el gobierno real de la Unión Europea, la Comisión presidida por este señor que había tramitado generosamente la tributación fraudulenta de las grandes multinacionales. No se puede ser ingenuo. No se puede ser ingenuo. Otra cosa es que tampoco se puede transigir. Es decir, tenemos que buscar la vía para que este tipo de situaciones no redunden en perjuicio de la ciudadanía, pero casi en insulto de la ciudadanía, porque significa hacernos comulgar con ruedas de molino. Gracias a ambos por haber venido. Ha sido un gusto conversar esta mañana con ustedes. Nosotros continuamos en la mañana.